Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y un nuevo viernes tenemos aquí a Marc. Marc, ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? venimos otra vez, como casi cada viernes, ¿no? A comentar sobre Bitcoin en este caso y sobre... Bueno, ya venimos de tu canal de hablar de lo más. ¿Ah, sí? ¿Venimos de mi canal? De tu canal, ¿Ah, sí? mismo. Ah, vale, pues sí. Comenta un poco... Hemos hablado de un poco el contexto de la situación actual de Bitcoin. Hemos hablado de a nivel fundamental, hemos hablado de la manipulación del mercado, hemos hablado también un poco del gráfico súper brevemente porque aquí es donde vamos a darle chicha. El gráfico relacionado con Elon Musk, Exacto. pero ahora hablaremos del gráfico técnicamente dónde estamos y a dónde podemos ir. Así que, ¿podemos empezar? Sí, vamos a darle caña, Alex, te lo pongo aquí mismo. Bueno, como podéis ver, aquí tenemos este indicador, se llama Rainbow, a ver, ¿cómo que más? Rainbow Regression Band, algo así, vamos a ponerlo. Rainbow Logarithmic Regression, que vaya tela. Entonces, ¿esto qué nos marca? Tengo marcado el indicador y tengo marcado en verde las líneas de los halvings. Entonces, si analizamos el precio, gráfico semanal siempre para ver la tendencia general, podemos ver varias cosas. La primera es esta de aquí, una vez, dos veces y tres veces. ¿Esto más o menos qué nos dice, Marc? Pues está diciendo más o menos que siempre hay muchas opciones, no podemos decir muchas cosas. Siempre el análisis técnico nos permite tener miles de puntos de vista, pero nos dice que siempre que hemos estado en estas zonas es donde ha empezado un poco pues el bull run. Es decir, hemos coincidido 26 de noviembre de 2012, coincide el toque en la zona lila. ¿Sería una media móvil, Alex, eso? Sí, serían las medias móviles inferiores de pánico, por así decirlo. Vale, pues tendríamos la zona de color lila para así entenderlo todos. Sí. Ahí es donde empieza el bull run. Luego también tenemos el 4 de julio de 2016, empieza el bull run otra vez. Y luego pues también el 11 de mayo es donde empezaba supuestamente el bull run. Y bueno, está en ello. De hecho, ¿qué estaríamos? En la mitad podríamos decir, ¿no? Podríamos estar en la mitad, como podemos ver, como bien ha dicho Marc, en las zonas marcadas, justo las tres líneas lilas, gris, coincidentes con el halving, es donde se forma el suelo del mercado previo al gran bull run de tendencia alcista global, ¿vale? Tenemos una, dos, tres veces, ahora mismo estamos en este nivel. Justamente estamos después de salir de este nivel, justo después de romper los máximos anteriores y justo después de una corrección, cosa que se ha repetido las anteriores veces, como aquí y como aquí. Podríamos decir que estamos en esta zona de aquí más o menos del anterior ciclo, porque hemos roto el máximo anterior, como en este caso de aquí, y estamos formando una corrección que después de un enorme movimiento alcista pues es más agresiva de lo normal, ¿no? Por lo tanto, puede coincidir las características actuales con otras veces, ¿no? Sí, o sea, normalmente al ser el mercado cíclico, no lo decimos nosotros, lo dice el mercado, por eso lo decimos, el movimiento se repite, por casualidad no lo sabemos, pero siempre se suele repetir, y es por eso que tú has comentado que aquí también se repite, pero es que Sí. también en esta zona de aquí Este nivel es una corrección un poco más agresiva, es decir, es algo que a lo mejor no nos esperamos que durase tanto tiempo. Lo que pasa es que también ahora mismo hay como tanto FOMO y tantas ganas de que el mercado suba, de que hay que ser realistas, de que para que también suba mucho, también tiene que corregir mucho. Entonces, no tenemos aquí el análisis que va a decir exactamente lo que va a ocurrir, pero jugamos un poco con las probabilidades y también con los indicadores, por eso siempre nos respaldamos con todo lo que Alex y yo enseñamos en los vídeos. Exacto. Entonces, una vez comentado esto, tema técnico, puntos importantes. Número 1. En gráfico diario, lo vamos a poner un momento, espérate, podemos ver claramente cómo ya llevamos tiempo haciendo mínimos y máximos decrecientes. Esto es algo que es claro en esta zona de aquí, aparte de divergencias MACD de bajo volumen. Espera, tira un poco más por aquí, Alex. Más para aquí. Sí, porque si no la webcam nos va a tapar el gráfico. Pues en esto, todo este nivel de aquí ya llevábamos viendo señales importantes, como por ejemplo aplanación de máximos, mínimos muy seguidos, divergencias de MACD, bajo volumen. Esto ya te indicaba cosas. En este punto donde empezamos con los mínimos y máximos decrecientes, ya te indica que el precio está cambiando, no es el típico dip. Sí, encima también a veces hemos de tener en cuenta de que el precio nos dice muchas cosas. Es decir, el price action es lo que veis sin indicadores ni nada. Lo que pasa es que muchas veces pecamos de tener muchos indicadores y tomas decisiones con los indicadores. Al contrario, hemos de ver realmente qué nos está diciendo el precio y luego nos respaldamos con los indicadores. El MACD en este caso nos estaba diciendo de que ya había una sobrecompra y que el precio debería de estar bajando.
realmente se cumplió, pero no muchas veces es así. Entonces siempre es importante pues analizar lo que dice Alex, ¿no? Que los máximos se están apretando, los mínimos cada vez son más cercanos. Entonces tú cuando ya ves esto y ves una desaceleración clara, porque lo que pasa es que claro, a toro pasado todo el mundo lo ve muy fácil, pero en el momento no tenemos la sangre fría de reconocer que un valor, pese a ser alcista siempre, pueda corregir. Y de hecho, pues en este caso ya visteis cómo le costó súper hacer el nuevo máximo de los $64.000. Lo llegó a hacer un poco. De hecho, es que tuvimos una vela antes, es esta de aquí. Esta vela de aquí hizo una ruptura que parecía que nos íbamos a los 100.000, pero al final el mercado nos dijo, oye, no, espabila porque no vas a ganar dinero fácil. Tienes que aguantar un buen camino aún. Entonces, ya habiendo contextualizado la situación de mínimos decrecientes y máximos decrecientes, vemos en gráfico diario ya cómo el precio está empezando a reaccionar. No es coincidencia que sea en esta zona de aquí donde hay soporte y en un número redondo como son los 30.000, ¿no? Entonces, sabiendo esto, podemos ir al gráfico semanal para ver realmente lo que nos está afectando. Es decir, en gráfico semanal, que es la tendencia global, sin quitar quitando el mensual, vemos como mínimos decrecientes aún no hemos visto, ¿vale? Esto es algo a tener importante, a tener claro, porque pese a que en gráfico diario esta zona ha ido haciendo mínimos decrecientes, en semanal el último mínimo es este. Y se ha apoyado el precio en la media móvil de 50, que la estáis viendo aquí en pantalla, este nivel rojo, y esta diagonal importante. Por tanto, eso realmente nos protege un poco, al menos a medio plazo, ¿no? Sí, yo de hecho la diagonal que tienes puesta tú es la misma que tengo puesta yo, que es justamente la caída del COVID, creo. O sea, del 11... Sí, exacto, sí. Era ese día donde llegamos a los $4.000 aproximadamente. Y a partir de ahí trazamos una diagonal que también coincide con el punto ese del medio, que también coincide justamente con esta diagonal que tenemos aquí. O sea, al final el análisis técnico pues te da un poco de señales, te da como anticipaciones a lo que puede llegar a ocurrir, que repetimos, no tiene por qué siempre cumplirse, pero si llevas una experiencia en el mercado pues empiezas a ver cosas que cuadran y entonces pues son coherentes. Pero tenemos una tendencia alcista que ahora mismo pues está protegiendo el precio en cuanto a caídas. También coincide con la media móvil semanal, que se están juntando varias cosas, por lo que si se mantiene por ahí es una muy buena noticia. Podría ser una zona de no retorno perfectamente, pero también hay que entender de que para que suba, como hemos visto al principio del vídeo, pues tiene que tener una pequeña consolidación. Todo el mundo quiere ganar dinero, queremos irnos a 100.000, pero también hay que tener un poco pues la mentalidad de que si hemos de esperar, pues se espera, no pasa absolutamente nada. Exacto, tenéis varios vídeos anteriores donde analizo tema de medias móviles, etc, por lo tanto no vamos a entrar aquí ahora en esto, pero sí que os queremos enseñar este indicador de aquí. Es el Bull Market Support Run, y esto lo que te hace es indicarte claramente zonas de soporte en la tendencia alcista y zonas de resistencia en la tendencia bajista. Entonces, es un indicador fiable en el momento en que se repite en el tiempo anteriores veces. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que este indicador ha sido roto hacia abajo. Por lo tanto, una subida hasta esta zona no indicaría tampoco una recuperación del precio, porque únicamente lo que estaríamos haciendo es testear, zona de mínimos anteriores, perdonar, todos estos niveles de aquí, y dos, este indicador, el cual primero resistencia, luego soporte. Primero soporte, ahora lo testearíamos como resistencia. Por lo tanto, tampoco queremos lanzar los cohetes al aire en el caso de que el Bitcoin pueda subir un 20%. Vamos a calcular cuánto hay del nivel actual. Aquí, hasta esta zona, un 25%. Podríamos subir un 25% dentro de un contexto no ya de ruptura hasta máximos históricos. No, o sea, a mí no me cabe, o sea, yo no he descartado en ningún momento otra caída hasta los 30.000, incluso que pudiese sobrepasar los 30.000 dejando una mecha importante para seguir subiendo. O sea, si al final muchas veces el mercado cripto, yo que ahora llevo bastante tiempo y Alex también metidos, es como que no puedes descartar nada. O sea, todo el mundo decía, pues me apalanco un % en Bitcoin porque siempre va a subir. Y cuando todo el mundo empezó a decir eso, ¡pumba! Caída de los 64.000 hasta los 30.000. Entonces, hay que ir con mucho cuidado, proteger tu capital es lo más importante y siempre ser un poco más conservador y realista. Ahora mismo no hay que alejarse del gráfico y si te acercas un poquitín de nada, ves que la tendencia es bajista. Entonces, no podemos empezar a ser súper optimistas, pese que todo el mundo dice que Bitcoin se va a la luna. Sí, muy bien, pero una cosa es lo que dice la gente y otra cosa es lo que dice el precio. Como bien has comentado, no podemos descartar para nada que, vale, los 30.000 son un soporte importante, un poco más abajo esta zona, pero igual que es un soporte importante, la gente tiene sus stops en estos niveles de aquí. Por lo tanto, el precio, como bien has dicho, puede sin ningún problema meter una mecha importante que llegue incluso hasta los 25.000,
previo movimiento alcista. O sea, esto hay que tenerlo en cuenta y hay que estar mentalizado que podría pasar. Ya hemos visto mucha cascada de posiciones apalancadas en estos niveles de aquí. En esta zona de aquí no me quiero ni imaginar la cantidad de stops que hay por debajo de 30.000. Sí, de hecho, cuando el mercado asiático habían comentado, bueno, los gobiernos asiáticos habían comentado que iban a restringir el uso de criptomonedas y que iban a prohibir, bueno, regulaciones y tal, no sé, se liquidaron muchísimas cuentas, no sé si más de 700.000 cuentas que estaban, o sea, que estaban operando con criptomonedas, lo estaban holdeando en spot, pues simplemente vendieron todo porque al final hay países que lo que dice el gobierno va a misa. Aquí en España, al menos en nuestro caso, por mucho que el gobierno te diga, no, es que las criptomonedas dan problemas, que no sé qué, no sé cuántos, esto me entra por aquí y me sale directamente. Bueno, es que directamente a mí ni me entra. Entonces, al final tú también tomas tus decisiones. El mundo cripto ha llegado para revolucionar lo que es el ecosistema financiero. Entonces, que ahora mismo a mí me tenga que decir personas que no están enteradas ni el 1% de nosotros, que lo que tengo que hacer con mis monedas. Entonces, olvídate de los gobiernos porque obviamente van a jugar su liga. Tú tienes que jugar tu liga y si crees realmente en el proyecto de Bitcoin, de la blockchain y de las altcoins, entonces te tienes que alejar de todo esto porque al final solamente te dará dolores de cabeza y miedo y tomar malas decisiones. Entonces, para cerrar ya un poco todo y volviendo al Rainbow que hemos comentado al principio, ya hemos analizado el price action, hemos analizado zonas de soporte, zonas de resistencia, etcétera, etcétera. Y teniendo en cuenta lo que hemos hablado de los halvings, los suelos, la gran posibilidad de que Bitcoin llegue alrededor de los 100.000, vamos a marcar la zona horizontal. Es factible, ¿eh? No lo decimos como un plan hipotético, no, o sea, va a llegar. Los 100.000 va a llegar prácticamente seguro antes del anterior halving, o sea, yo estoy 100% seguro y de hecho opero de esa manera. Sí. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que hemos comentado, un posible escenario sería que Bitcoin se mantuviera en estos niveles de aquí durante X tiempo. No sabemos el tiempo, no sabemos la cantidad de movimientos alcistas o bajistas que va a hacer. Tampoco conocemos, lógicamente, si puede penetrar estos niveles, pero bueno, mantenerse en una zona así durante un mes, más o menos, 2 meses, depende de lo que quieran manipularlo, sí, para posteriormente formar el movimiento alcista final que puede llegar perfectamente a 100.000, 120.000, incluso 150. No se sabe tampoco 100%. No. Y luego ya dar un posible mercado más bajista que vuelva a coincidir. Imaginaros que esta línea pues sigue por aquí. El halving puede coincidir, más o menos, un mercado bajista con un nivel aquí, siempre por encima de los mínimos actuales. O sea, el próximo halving 100% va a estar por encima de los mínimos actuales. Y un escenario podría ser algo así, que se diera una continuidad ahora en rango, el movimiento alcista, el típico mercado bajista que hay en todos los activos, y volver a coincidir halving con mínimos, pero por encima de los niveles actuales. Sí, y también un pequeño detalle es que siempre que hemos visto que el precio de Bitcoin se ha impulsado con mucha fuerza, como teníamos por aquí, Alex, en 2018, siempre hemos visto pues que se crean estas líneas de tendencia bajistas que frenan muy bien el precio. Entonces, Exacto. que ahora mismo estemos en la zona actual, también no hemos de descartar de que pueda consolidar durante varias semanas, ¿vale? Porque es que, repito, no hay que descartar nada y que pueda hacer otra vez una diagonal bajista que hasta que no se cree la ruptura no nos vayamos a los 100.000. Es decir, que exactamente podemos intentar como subir, recuperar en niveles que ya todo el mundo esté diciendo, wow, nos vamos para arriba, que otra vez se manipule el mercado para seguir acumulando. Y efectivamente, sí, puedes copiar eso y prácticamente poder hacer... Podríamos marcar algo así, más o menos, lógicamente cogido cualquier... Sí, pero se entiende la idea, es decir, se tiene que apretar el precio, ruptura de línea de tendencia bajista y a partir de aquí a seguir volando. Porque es una figura que siempre se ha respetado bastante y como dice Alex, yo creo que podemos romper la barrera de los 100.000, pero luego obviamente entrará pues esa corrección que por mercado y por el historial pues siempre nos dice de que tiene que bajar. Veremos cómo pasa. Se estima que alrededor de agosto, septiembre, octubre pues Bitcoin debería llegar a esas cifras para luego ya corregir. Veremos si se cumple. Al final todos son hipótesis, también son análisis fundamentales, técnicos. Pero bueno, vamos a largo plazo, por eso estamos aquí para ir cubriendo también todo esto. Analizando semana a semana, cada semana cambia mucho el panorama, sobre todo porque no estamos en un contexto de movimiento alcista como estos niveles anteriores y por lo tanto hay que estar muy atento y analizar de manera objetiva siempre para anticiparnos a lo que pueda pasar. Sí, pues Alex, yo por mí, mi aportación ha finalizado aquí. Ya estaríamos. Oye, te voy a poner aquí la pantallita. Siempre hacemos la transición porque el sonidito y no podemos hablar, así que ahí vamos. Como siempre, Marc, encantado de tenerte aquí. Yo, mis seguidores, tus seguidores, todos estamos encantados.
Y nada, algo más que aportar de todo. Que se suscriban a su canal, hombre, suscribiros a su canal, seguid el Instagram porque os vais a perder lo mejor del trading, de criptos, de análisis técnicos, lo digo en serio. lo digo Pues en serio. nada, eso, encantados y un placer, Marc. Nada, nos vemos Adiós. pronto.